El instante exacto en que mi marido perdió todo el color de la cara, estaba de pie en nuestro jardín con un plato de cartón en una mano y mi solicitud de divorcio en la otra. La barbacoa humeaba. Nuestros vecinos se habían quedado en un silencio sepulcral. Su amante embarazada estaba a su lado, con un vestido de verano rosa pálido y una mano en el vientre, mientras él miraba la última página como si ésta le hubiera agarrado por el cuello. Me miró y susurró: «Carmen, ¿qué has hecho?». Y recuerdo que no levanté la voz. No lloré. Solo dije: «Protegerme, Carlos», ya que estaba claro que tú no ibas a hacerlo. Eso vino después. El principio de todo, la parte que rompió algo dentro de mí para siempre, empezó una tarde de martes a finales de mayo, en nuestra calle de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. ¿Sabes a qué tipo de urbanización me refiero? Chalets adosados de ladrillo visto, entradas de garaje impecables, geranios en los balcones, hombres con zapatillas de marca cuidando con esmero sus pequeños jardines como si sus vidas dependieran de ello. Mujeres que te saludan desde el buzón y te preguntan si quieres la receta de ese bizcocho de limón que llevaron a la merienda del domingo. Tranquilo, predecible, seguro, o al menos así me lo había parecido siempre. Carlos y yo habíamos vivido allí 18 años. Compramos el chalet cuando nuestra hija Sofía tenía 11 años y nuestro hijo Adrián 8. En la época en que Carlos todavía me buscaba la mano en el aparcamiento del Leroy Merlin. En la época en que pensábamos que envejecer juntos sería una sucesión de barbacoas en el jardín y nietos en Navidad. Y quizás una de esas pequeñas autocaravanas una vez que él por fin bajara el ritmo lo suficiente como para disfrutar. Para aquel martes, Sofía vivía en Barcelona y trabajaba en gestión hospitalaria. Y Adrián estaba en Sevilla, vendiendo software y hablando demasiado rápido cada vez que llamaba. Carlos tenía 52 años. Yo, 49, casada desde hacía 27 años, tiempo suficiente para saber la diferencia entre un bache y la podredumbre. Aún así, no me había permitido ver la podredumbre del todo. Aquella tarde, estaba en la cocina lavando fresas en el fregadero cuando oí el rugido de un motor diésel fuera. Miré por la ventana y vi un camión de mudanzas maniobrando para entrar en la parcela del chalet vacío de al lado. Recuerdo que pensé: bueno, bien, a ver si es gente decente. La casa llevaba vacía casi 6 meses, desde que murió el viejo señor Velasco y su hijo la vendió. Era un buen chalet, no enorme, pero sólido. 2 plantas, ladrillo visto, contraventanas verdes, carpintería blanca y un arce en el jardín delantero que se teñía de un naranja brillante cada octubre. Me sequé las manos en un paño de cocina y me quedé allí un segundo, viendo cómo 2 hombres con polos azul marino empezaban a descargar lámparas y cajas. Nada de aquello parecía importante todavía. A las 5:30 me preparé un bocadillo de pavo y me senté en la mesa de la cocina con un té helado, repasando unos archivos de contabilidad en el portátil. Todavía me encargaba de parte del trabajo de oficina para Construcciones Fuentes. No tanto como antes, pero lo suficiente para mantener las cuentas en orden. Carlos siempre había dicho que yo era mejor con los detalles que él. Esa frase se me agregaría más tarde. Poco después de las 6, oí llegar su todoterreno. Eso era inusual. Rara vez estaba en casa antes de las 7. Levanté la vista del portátil cuando entró por la puerta de la cocina. Olía a sol, a serrín y a ese chicle de menta que mascaba cuando intentaba ocultar otro olor. Lanzó las llaves al cuenco de cerámica junto a la puerta y dijo, con demasiada naturalidad: «Estás en casa». Casi me reí. No, soy un holograma. Él no sonrió. Se aflojó el cuello de la camisa y miró hacia la ventana que daba al chalet de al lado. Ese fue el primer pequeño clic dentro de mí. Esa mirada. No era miedo, no exactamente. Era más bien expectación. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí, bien». Fue al frigorífico, lo abrió, se quedó mirando un segundo sin coger nada y lo volvió a cerrar. «En realidad», dijo, «necesito que vengas conmigo». «¿A dónde?». Hizo un gesto con la cabeza hacia la casa de al lado. Dejé el vaso. «¿Por qué?». Se frotó la nuca. «Quiero presentarte a alguien». El tono de su voz hizo que se me encogiera el estómago. Me levanté despacio. «¿Carlos? ¿A quién?». No respondió enseguida. Solo dijo, «Vamos». Hay momentos en la vida en los que tu cuerpo entiende algo antes que tu mente. Ese fue uno de ellos. Le seguí por la puerta trasera, cruzamos nuestro patio y pasamos por el hueco en el seto que separaba nuestro jardín del de al lado. El césped estaba recién cortado. Podía oler la hierba fresca y la gasolina del cortacésped que alguien estaba usando más abajo en la calle. El aspersor de los Johnson hacía un chasquido rítmico. En algún lugar, un perro ladró 2 veces y se cayó. Parecía una tarde de verano cualquiera en una urbanización, y entonces la vi. Estaba de pie en el porche trasero de la casa de al lado.
Una mano apoyada en la barandilla, la otra sobre la curva de su vientre. Joven, 30 y pocos, quizás. Pelo rubio recogido en una coleta informal, sandalias blancas, un vestido rosa ceñido ligeramente sobre una tripa de embarazada que no era enorme, pero sí evidente. Tenía esa clase de belleza que viene de saber exactamente cómo poner la cara cuando la gente te mira. Y me estaba mirando como si estuviera nerviosa, como si esperara que le tirara algo. Carlos se detuvo a mi lado. «Carmen», dijo, «esta es Lucía Romero». La miré a ella, luego a él y de nuevo a ella. Nadie habló durante quizás 2 segundos, pero pareció más tiempo. Entonces Lucía me dedicó una sonrisa pequeña y tensa y dijo, «Hola». Yo no se la devolví. «¿Quién es?» Carlos soltó el aire como si le estuviera obligando a pasar por un trámite agotador. «Está embarazada». El mundo no se puso a girar ni se volvió borroso, como describen en las películas. El mío se volvió más nítido, más cruel. Me fijé en la esquina desconchada del escalón del porche, en la cadena de oro alrededor del cuello de Lucía, en una mancha de salsa barbacoa, en el puño de la camisa de Carlos del almuerzo, o de algún restaurante, o de la cocina de otra persona. Incluso me di cuenta del sonido de un avión que pasaba por encima. Dije muy claramente, ¿embarazada? ¿Del hijo de quién? Carlos me miró directamente. Del mío. He revivido ese momento 100 veces, y lo que todavía me asombra es lo sereno que estaba su rostro. Ni avergonzado, ni arrepentido, sereno, como si me estuviera informando de que había que cambiar el tejado. Lucía bajó la mirada, no por culpa, creo, sino por incomodidad. Hay una diferencia. Sentí que toda la sangre se me iba de los brazos y las piernas, pero me mantuve en pie. Entonces Carlos dijo lo siguiente. He comprado esta casa para ella. Le miré fijamente. Señaló hacia la ventana de nuestra cocina, hacia nuestra propia casa, como si la geografía lo explicara todo. Tiene sentido, dijo. Así puedo estar cerca. Será más fácil. Más fácil, repetí. Para todos. Aquello casi me hizo reír. La desfachatez de esa palabra. Volví a mirar a Lucía. Todavía tenía la mano en el vientre, el pulgar, frotando lentamente la tela de su vestido. Recuerdo que pensé, ha construido una segunda vida entera justo al lado de la mía. Y cree que soy yo la que tiene que adaptarse. Carlos enderezó los hombros y adoptó lo que solo puedo llamar su voz de negocios, la que usaba con los subcontratistas cuando explicaba cómo iban a hacer las cosas. Esta es la situación, dijo. No quiero dramas. Podemos manejar esto como adultos. Como adultos, repetí. Sí, continuó. Puedes seguir casada conmigo si quieres. No te estoy echando, pero Lucía va a necesitar ayuda, sobre todo más adelante. Comidas, algo de limpieza, quizás hacer recados. No debería estresarse. Por un segundo. Sinceramente pensé que le había oído mal. ¿Perdona? Frunció el ceño, impaciente ahora. Me has oído. Lucía finalmente habló, muy suavemente. Carlos, quizás esto no es. La cortó sin siquiera mirarla. Está bien. Luego volvió a mirarme y dijo la frase que se me grabó a fuego en el cerebro. Ella está embarazada de mi hijo. Sírvela o vete. Sírvela. Como si fuera una empleada. Como si fuera una mujer de mediana edad cuya única función restante era hacer su desastre más cómodo para él. La rabia que me recorrió entonces fue tan limpia que casi me estabilizó. No una rabia ruidosa, no una rabia salvaje, una rabia fría. Miré a Carlos, este hombre para el que había cocinado, al que había encubierto y junto al que había trabajado durante casi 3 décadas. El hombre cuyas cuentas había cuadrado, cuyos hijos había criado, a cuyos padres había llevado guisos cuando se pusieron enfermos. Y vi, quizás por primera vez, sin excusas a su alrededor, exactamente quién era. No confundido, no en plena crisis, arrogante. Realmente creía que yo estaba demasiado machacada por la rutina y la historia como para hacer otra cosa que absorber la humillación. Lo que él no sabía era que, desde hacía casi 3 meses, los números me susurraban desde hojas de cálculo y extractos de cuentas. Pequeñas cosas al principio, transferencias que faltaban, pagos a proveedores que no cuadraban, retiradas de dinero que no tenían sentido. No le había confrontado porque todavía esperaba que hubiera alguna explicación que aún no había visto. De pie allí, mirando a su amante en el porche de la casa, que había plantado junto a la mía como una bandera, lo supe. No iba a haber ninguna explicación inocente. No grité, no insulté a Lucía, no hice el tipo de preguntas que las mujeres hacen en las películas mientras la banda sonora sube de volumen. Simplemente me di la vuelta y regresé por el jardín. Detrás de mí, Carlos dijo, «Carmen, no seas infantil». Seguí caminando. Dentro de casa, el aire acondicionado me dio en la piel y me hizo temblar. Tenía las manos firmes. Lo que me sorprendió
Fui directamente al cajón del aparador del comedor donde había puesto una carpeta de cartón la noche anterior. La había puesto allí después de reunirme con Miguel Torres, el abogado que me recomendó mi amiga Denise. En ese momento todavía no estaba segura de si estaba siendo paranoica. Solo quería estar preparada. Preparada. Esa palabra me hace sonreír ahora. Saqué la carpeta y volví a la puerta del patio. Carlos me había seguido hasta la mitad del jardín. Lucía se quedó donde estaba, con un brazo cruzado sobre el cuerpo ahora, de repente menos segura del plan. Salí y le tendí la carpeta. Él la miró. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio, dije. Sus cejas se levantaron. Había esperado súplicas, quizás lágrimas, quizás negociaciones. No había esperado papeleo. ¿Hablas en serio? Agité un poco la carpeta. Yo ya he firmado por primera vez en toda la tarde. Pareció inquieto. Me quitó la carpeta de la mano y abrió la portada. ¿Tenías esto preparado? Sí. Sus ojos recorrieron las primeras páginas. Términos de disolución, reparto de bienes, la redacción formal y seca que hace que el final de un matrimonio parezca casi ordenado sobre el papel. No leyó con atención. Carlos nunca lo hacía. Leía por encima, asumía, firmaba. Soltó una risa corta e incrédula. Vaya. No dije nada. Me miró. ¿Crees que me vas a asustar con esto? Su boca se tensó. Bien. Quizás esto es mejor. Quizás así mantenemos las cosas más limpias. ¿Más limpias? Ahí estaba esa palabra otra vez. Golpeó la carpeta contra la palma de su mano y dijo, le echaré un vistazo. Asentí y porque quería que lo oyera de verdad, dije, asegúrate de leer todas las páginas, Carlos. Sonrió con suficiencia. Sé leer. Le miré directamente a los ojos. Eso está por ver. Frunció el ceño ante eso, pero antes de que pudiera responder, Marisa, la vecina de enfrente, pasó paseando a su pequeño terrier, saludando como siempre. Vaya, exclamó alegremente. Parece que se mudan los nuevos vecinos. La postura de Carlos cambió en un instante. Amable, relajado, público. Pues sí, respondió. Yo me quedé allí, a su lado, con el sol de la tarde calentándome a un lado de la cara, y comprendí que, pasara lo que pasara después, había terminado de proteger su imagen, de ayudarle a parecer un hombre decente, de cargar con una vergüenza que le pertenecía a él. Vi a Marisa seguir paseando a su perro, que tiraba de la correa, y pensé, no tienes ni idea de lo que acaba de pasar en este porche. Pero pronto lo sabría, porque Carlos había cogido los papeles. Porque pensaba que la última página era solo una página más, y porque aún no se había dado cuenta de que yo había dejado de ser la mujer a la que podía dar órdenes. Cuando volví a entrar en mi cocina después de darle a Carlos esos papeles, no me derrumbé. No rompí platos, ni llamé a mi hermana, ni me serví una copa enorme de vino, aunque cada parte de mí quería hacer al menos 2 de esas cosas. Lavé las fresas que había dejado en el fregadero. Así era el shock en mí. Movimientos ordinarios. Mis manos bajo el agua fría, la fruta roja rodando contra el acero, el grifo corriendo demasiado tiempo. Afuera, podía oír a Carlos hablando en voz baja. Luego, la puerta de su todoterreno se cerró de un portazo. 1 minuto después, la puerta trasera de la casa de Lucía también se cerró. Me quedé allí, mirando el arce entre nuestros jardines, y pensé, así que esto es mi vida ahora. Ojalá pudiera deciros que me sentí valiente de inmediato. No fue así. Me sentí enferma, humillada, vieja, sí soy sincera, no vieja en años. Vieja de esa manera específica en que se siente una mujer, cuando el hombre con el que construyó una vida decide que se ha convertido en parte del mobiliario, mientras que una mujer más joven se lleva la pintura fresca y las promesas. Cerré el grifo, me sequé las manos y me senté a la mesa de la cocina, con el portátil todavía abierto en los archivos de contabilidad. Una línea de números se volvió borrosa en la pantalla. Cerré la tapa y apreté las palmas de las manos contra mis ojos hasta que vi pequeños destellos de color. Luego me levanté y cerré la puerta trasera con llave. Aquella noche, Carlos no volvió a casa hasta casi las 10. Yo estaba en la cama pero despierta, tumbada de lado en la oscuridad con la televisión apagada y el ventilador de techo haciendo ese suave tic-tac que llevaba años haciendo. Le oí moverse por la cocina. Oí el dispensador de hielo. Oí abrirse la puerta de un armario. Luego, sus pasos se acercaron por el pasillo. Se detuvo en el umbral del dormitorio un momento antes de encender la lámpara. Me incorporé contra el cabecero y le miré. Se había cambiado de ropa. Un polo limpio, vaqueros. El chicle de menta otra vez.
Su rostro estaba sereno, pero había irritación debajo, como si yo hubiera complicado algo que él quería que fuera simple. Tenemos que hablar, dijo. Casi me reí. Eso habría sido útil sobre el mediodía. Ignoró mi pensamiento y se sentó en la silla junto a la cómoda en lugar de en la cama. Distancia. Eso me dijo mucho. Sé que esto no ha sido ideal, dijo. No ideal. Hizo una mueca. ¿Sabes a lo que me refiero? No, la verdad es que no. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y habló despacio, como si le estuviera explicando matemáticas a un niño testarudo. Esto no tiene por qué ser desagradable. Lucía está en una situación delicada. El estrés es malo para el bebé. Estoy intentando mantener las cosas estables. Le miré fijamente. ¿Estables para quién? Para todos. No hay un todos, Carlos. Estáis tú, tu amante y la esposa, a la que acabas de decir que cocine y limpie para ella. Su mandíbula se tensó. No lo decía en ese sentido. Sí lo decías. Apartó la mirada un segundo y luego volvió a mirarme. Carmen, ambos sabemos desde hace tiempo que este matrimonio no iba bien. Esa frase. Los hombres deben aprenderla en algún curso. Dije, un mal matrimonio no es permiso para robarme y humillarme en mi propio jardín. Sus ojos se clavaron en los míos entonces, solo por un segundo, pero lo vi. Miedo, pequeño pero presente. No empieces con eso de la contabilidad, dijo. La habitación se quedó muy quieta. Mantuve la voz firme. ¿Qué de la contabilidad? Se levantó demasiado rápido. Siempre has hecho esto. Te montas tus películas, haces suposiciones, construyes un caso entero de la nada. Junté las manos en mi regazo para que no viera las ganas que tenía de señalarle. Entonces debería ser fácil para ti explicarlo. No voy a tener una auditoría forense en mi dormitorio a las 10 de la noche. Me parece bien, dije, porque ya he tenido una en otro sitio. Se quedó helado. Ahí estaba de nuevo, ese pequeño cambio en su rostro. Luego se recuperó, soltó una risa corta y dijo, «Estás de farol». Quizás una parte de mí lo había estado hasta ese preciso segundo, pero oírle decirlo endureció algo en mí. Cogió la carpeta del divorcio de la cómoda. «Haré que alguien revise esto, por favor». Me miró fijamente un segundo más y luego dijo, «Estás cometiendo un error». «No», dije, «creo que cometí uno en 1997 y lo estoy corrigiendo ahora». Se fue después de eso, durmió en la habitación de invitados. Oí la puerta cerrarse y el colchón crujir sobre la medianoche. Yo tampoco dormí mucho. Sobre la 1:30 de la madrugada, me levanté, fui descalza a la cocina y me quedé delante del frigorífico sin saber por qué había ido allí. El reloj digital sobre la vitrocerámica marcaba la 1:34. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y el coche ocasional que pasaba por la carretera de Castilla a lo lejos. En la pared, junto a la mesa del desayuno, colgaba nuestra foto de boda. Había dejado de verla de verdad hacía años. Se había convertido en parte de la habitación, pero esa noche la miré durante mucho tiempo. Yo, con mangas de satén y un velo que ahora parecía enorme. Carlos, más joven, más delgado, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Nos casamos en una iglesia de Aravaca en una cálida tarde de junio. Mi padre lloró. La madre de Carlos llevaba un vestido color melocotón y dijo que parecía una estrella de cine, lo cual era generoso incluso entonces. Me quedé allí, en camisón, con 49 años, mirando la fotografía de una mujer que todavía creía que si trabajaba lo suficiente y amaba con constancia, su matrimonio estaría a salvo. Dije en voz alta, muy suavemente, «¿Qué te pasó?». Al principio me refería a Carlos. Luego me di cuenta de que también me refería a mí misma. A la mañana siguiente llamé a Miguel Torres desde mi coche en el aparcamiento del Mercadona, porque no quería que Carlos me oyera desde casa. Miguel tenía una de esas voces que te hacían sentir más firme solo por existir cerca de ella. 50 y tantos, quizás. Dicción clara, cuidada, sin dramatismos. Tenía su despacho de derecho de familia en el centro de Madrid y ya había revisado la primera pila de documentos que le llevé la semana anterior. Le conté lo que había pasado. Hubo una pausa en la línea. Luego, dijo, «Lo siento, Carmen». Esa simple frase casi me rompió, más de lo que lo había hecho la crueldad de Carlos. Agarré el volante y miré los carros de la compra traqueteando en el aparcamiento. Me dijo que la sirviera, dije, y oírlo en voz alta lo hizo sonar aún más feo. Miguel soltó un lento suspiro. De acuerdo, entonces nos moveremos más rápido. Preguntó si Carlos había firmado algo ya. No, se llevó la carpeta. ¿Bien?, dijo. Casi sonreí. Los abogados tienen una relación muy diferente con la palabra bien que el resto de nosotros. Me dijo que siguiera reuniendo documentos y que no confrontara más a Carlos sobre el dinero hasta que tuviéramos todo organizado. Deja que te subestime, dijo. La gente como tu marido comete errores cuando cree que tiene el control.
Esa frase se me quedó grabada, porque Carlos me había subestimado durante años, no de forma ruidosa, sino de formas silenciosas y cotidianas. Decía cosas como: Carmen se encarga de los pequeños detalles, como si los pequeños detalles no fueran la razón por la que su negocio funcionaba. Bromeaba en las cenas con amigos diciendo que yo era básicamente la directora financiera no remunerada, y todos se reían, incluyéndome a mí a veces, porque eso es lo que hacen las esposas cuando intentan no incomodar a la gente. Ahora, todos esos pequeños detalles estaban alineados en la mesa de mi comedor en carpetas de cartón. Extractos bancarios, facturas de proveedores, escrituras de propiedades, transferencias de préstamos, y un descubrimiento que me golpeó más fuerte que la propia infidelidad. 2 días después de la escena del porche, encontré la retirada de fondos. Estaba sola en casa. Carlos se había ido a una obra en Humera, o eso dijo. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la cocina toda la mañana, y yo estaba sentada a la mesa con un bloc de notas amarillo, mi portátil y una taza de café que se había quedado fría a mi lado. Estaba rastreando una transferencia a través de una de las cuentas de la empresa cuando el código de origen de una retirada vinculada me llamó la atención. No debería haber estado ahí. Se suponía que esa cuenta no debía tocarse. Hice clic en el extracto archivado, y ahí estaba, una gran disposición de nuestro plan de pensiones, no solo del suyo, del nuestro. Una segunda transferencia provenía de la cuenta de ahorros que habíamos mantenido abierta para Adrián por si alguna vez quería volver a hacer un máster. No la habíamos cerrado porque la vida es larga y los hijos cambian de opinión. Carlos lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba ese dinero. Se me cerró la garganta tan rápido que tuve que ponerme de pie. Eché la silla hacia atrás y caminé hacia el fregadero, con una mano sobre la boca. La lluvia olía a metal a través de la ventana entreabierta sobre la encimera. En algún lugar de la casa de al lado oí un martillo, probablemente uno de los de la mudanza, o un manitas montando muebles para la bonita vida nueva de Lucía. No solo me había engañado, había metido la mano en el futuro que construimos para nuestra familia y había sacado dinero para amueblar una mentira. Me quedé allí temblando, mirando el jardín mojado, y por primera vez dejé de preguntarme si estaba exagerando. No lo estaba. En todo caso, había estado reaccionando con demasiada suavidad. Esa tarde, Carlos me envió un mensaje de texto. ¿Has hecho la cena? Me quedé mirando el mensaje. Un segundo llegó justo después. Lucía tiene náuseas. Una sopa le vendría bien. De hecho, me reí. Un sonido agudo e incrédulo en una cocina vacía. Luego hice una captura de pantalla, la guardé y se la reenvié a Miguel. Después de eso, conduje hasta su despacho con otra caja de archivos en el maletero. Su despacho estaba en un edificio de ladrillo rojo, cerca del centro de Madrid. No era lujoso, solo sólido. Cuando llegué, la recepcionista me ofreció café de una pequeña máquina de cápsulas, y dije que no porque tenía el estómago demasiado cerrado. Miguel extendió los extractos sobre la mesa de reuniones y se puso unas gafas de leer. No usaba jerga legal para impresionarme. Esa es una de las razones por las que confié en él. Simplemente señaló la transferencia del plan de pensiones y dijo: aquí cruzó una línea. Luego señaló los documentos de propiedad de la casa de al lado, y esto ayuda a probar a dónde fue el dinero. Miré los papeles. No dejo de preguntarme si denunciarle me convierte en una persona vengativa. Miguel se reclinó. Carmen, protegerte no es ser vengativa. No dije nada. Añadió suavemente. Si te quedas callada y esto empeora, podrías acabar respondiendo por parte de ello. No porque hicieras algo malo, sino porque tu nombre está en los registros, y tú manejabas la contabilidad. El silencio no te protegerá. Eso me caló, porque debajo de la humillación y la ira, esa era la verdad que había estado intentando no tocar. Si el desastre financiero de Carlos estallaba, podría salpicarme a mí también. Pensé en Sofía en Barcelona, llamando cada domingo. En Adrián en Sevilla, todavía preguntándome cuál era la receta de estofado favorita de papá. Pensé en lo que pasaría si mis hijos se enteraran no solo de que su padre me había traicionado, sino de que yo había ayudado a ocultarlo. No, dije en voz baja, no haré eso. Miguel asintió una vez. Luego sacó una página de una carpeta que no había visto antes y la deslizó hacia mí. Esto, dijo, es lo que añadiremos al final. La miré, no era dramática, no era llamativa, solo precisa. Una notificación, un resumen, un registro de irregularidades financieras vinculadas a la compra de la casa y a las cuentas matrimoniales, lo suficientemente claro como para hacer temblar a un hombre como Carlos una vez que se diera cuenta de lo que tenía en sus manos. La leí 2 veces. Luego levanté la vista hacia Miguel y por primera vez desde aquel martes
Sentí algo más fuerte que el dolor. Me sentí preparada. Salí del despacho de Miguel Torres esa tarde, con una carpeta en el asiento del copiloto y una extraña calma instalándose en mi pecho. No era paz, todavía no, pero sí claridad. El cielo sobre Madrid tenía ese azul grisáceo pálido que precede a una tormenta de verano. El tráfico se movía lentamente por la M30 y recuerdo estar parada en un semáforo en rojo viendo a una pareja en el coche de al lado discutir sobre cómo llegar a un sitio mientras una canción de pop sonaba débilmente en su radio. La vida ordinaria, eso fue lo que más me impactó. El mundo no se había detenido porque mi matrimonio se hubiera roto. La gente seguía comprando en el supermercado. Los niños seguían montando en bicicleta por las aceras. Alguien, en algún lugar, probablemente se estaba quejando del precio de la gasolina. Mientras tanto, yo llevaba documentos que podían desmantelar al hombre con el que había construido la mitad de mi vida. No me sentí triunfante por ello. Me sentí cansada, pero debajo del agotamiento había algo más creciendo, algo firme. Durante 27 años había sido la persona que hacía las cosas más suaves, más tranquilas, más fáciles para Carlos. Si un contratista estaba enfadado, yo lo calmaba. Si las cuentas estaban desordenadas, yo las arreglaba. Si Carlos olvidaba la reserva para la cena de aniversario, yo me reía y preparaba espaguetis en su lugar. Siempre había creído que ser una buena compañera significaba absorber las asperezas. Pero conduciendo a casa ese día, me di cuenta de algo. Carlos no había malinterpretado mi amabilidad. La había confundido con debilidad. Y ese error estaba a punto de costarle caro. Cuando entré en el camino de entrada, su todoterreno no estaba. En la casa de al lado, sin embargo, había actividad. La puerta del garaje de la casa de Lucía estaba abierta. Un hombre con un delantal de Leroy Merlin estaba metiendo una cuna en su caja mientras Lucía estaba cerca, hablando por teléfono, con una mano apoyada en su vientre. Ya parecía cómoda, como si perteneciera a ese lugar. Por un momento, me senté en el coche y los observé. La escena podría haberle parecido dulce a alguien que pasara conduciendo. Una joven embarazada preparándose para un bebé, una casa nueva, un nuevo comienzo. Excepto que la casa había sido pagada con dinero sacado de nuestro plan de pensiones y de parte del fondo para la educación de Adrián. La rabia que surgió en mí entonces no fue ruidosa ni caótica. Fue fría. Abrí la puerta del coche, salí y caminé hacia mi porche. Lucía se dio cuenta de mi presencia. Dudó, y luego me saludó con un pequeño gesto. «Hola», dijo con cautela. No le devolví el saludo, pero sí me detuve. Durante unos segundos nos miramos a través de la línea de setos que dividía los jardines. De cerca parecía más joven de lo que había pensado al principio, quizás 29, 30 como mucho. Llevaba el pelo recogido en un moño informal, y había un ligero brillo de sudor en la línea del cabello por el aire húmedo de Madrid. «Vives al lado», dijo, como si no lo hubiéramos establecido ya. Sí, cambió el peso de su cuerpo. Carlos dijo que las cosas estaban tensas. Casi sonreí ante esa palabra. ¿Tensas?, repetí. Miró hacia el garaje donde la caja de la cuna estaba desapareciendo. No quería que las cosas pasaran de esta manera, dijo. Ahí estaba la frase que siempre dicen las amantes. Apoyé un hombro contra la barandilla del porche y la miré. Estás embarazada del hijo de un hombre casado, dije con calma. Las cosas nunca iban a pasar de una manera ordenada. Sus mejillas se sonrojaron. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero entonces el todoterreno de Carlos entró en la parcela. Se bajó, nos vio a las dos allí de pie e inmediatamente frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí? Tu vecina y yo estábamos hablando, dijo Lucía rápidamente. Carlos se acercó, sus ojos moviéndose entre nosotras como si intentara leer la temperatura del momento. No necesitas hablar con ella, le dijo a Lucía. La forma de decirlo me golpeó como una bofetada. No hace falta que discutáis. No es el momento. No necesitas hablar con ella. Como si yo fuera una molestia, un problema sobrante, me enderecé. Justo iba a entrar, dije. Carlos pareció aliviado, como si hubiera evitado con éxito algo desagradable. Ese alivio me irritó más que si hubiera gritado. Pasé a su lado y abrí la puerta principal. Antes de entrar, me giré y dije una cosa más. Carlos, él se volvió. Asegúrate de leer todas las páginas. Su boca se tensó. Carmen, déjate de dramas. Luego se dio la vuelta. Esa noche me senté de nuevo en la mesa de la cocina con la carpeta que me había dado Miguel. La última página estaba encima. Lenguaje simple, directo, legal, pero lo suficientemente claro como para que cualquiera con medio cerebro entendiera el riesgo. La leí de nuevo. Luego la deslicé al final de la carpeta del divorcio.
El plan en sí no era complicado. Miguel había aconsejado algo muy simple: paciencia, dejar que Carlos se sintiera confiado, dejarle creer que todavía controlaba la situación. La gente que cree que ha ganado, había dicho Miguel, rara vez lee con atención. Los días siguientes le dieron la razón. Carlos empezó a actuar de forma casi alegre. No cariñosa, esos días claramente habían terminado, sino relajado, de la manera en que se pone un hombre cuando cree que una conversación difícil se ha resuelto. Trasladó la mayor parte de su ropa a la habitación de invitados, pero seguía entrando y saliendo de la casa libremente. A veces le oía afuera, ayudando a Lucía a llevar la compra o montando muebles para el bebé. Una vez, el jueves por la tarde, los vi juntos en el buzón. Ella se rió de algo que él dijo. Su mano descansaba ligeramente en su espalda. Observé desde detrás de la cortina de la cocina por un momento, antes de apartarme. No estaba celosa. Esa etapa ya se había consumido. Lo que sentí en su lugar fue algo más frío. Observación. Carlos también empezó a hablar del futuro como si el divorcio ya estuviera resuelto. El viernes por la noche entró en la cocina mientras yo preparaba un té y dijo: estoy pensando en hacer una barbacoa este fin de semana. Me giré lentamente. ¿Para qué? Para presentar a Lucía a los vecinos. Casi se me cae la tetera. Lo dijo con tanta naturalidad, como si toda esta situación fuera solo un ajuste de estilo de vida. ¿Quieres hacer una fiesta? Dije, con cuidado, para presentar a la mujer a la que dejaste embarazada estando casado conmigo. Se encogió de hombros. La gente se va a enterar de todos modos. Mejor controlar la narrativa. Le miré fijamente. Hubo un tiempo en que la confianza de Carlos me había impresionado. Siempre había sido el tipo que entraba en una habitación como si ya fuera suya. Ahora veía otra cosa: arrogancia. Eres increíble, dije. Sonrió ligeramente. Ya verás, saldrá bien. ¿Ah, sí? Claro. A todo el mundo le gusta una barbacoa. Cogió una cerveza de la nevera y se apoyó en la encimera. Y sinceramente, añadió, le demostrará a la gente que estamos manejando esto como adultos. La frase quedó suspendida entre nosotros. Estamos. Asentí lentamente. ¿Cuándo es? El sábado por la tarde. Perfecto. Porque para el sábado por la tarde todo estaría listo. El sábado por la tarde, Miguel ya había presentado la documentación preliminar, el resumen financiero estaba finalizado, todo lo que tenía que hacer era esperar. El sábado llegó cálido y luminoso, el tipo de día de verano madrileño en el que el aire huele a hierba cortada y a humo de carbón. A las 2, Carlos ya tenía la barbacoa en marcha en el jardín. Observé desde la ventana de la cocina cómo daba la vuelta a las hamburguesas y colocaba sillas plegables por el césped. Lucía estaba sentada bajo la sombra del arce con un vaso de limonada. Hacia las 3, los vecinos empezaron a llegar. Marisa de enfrente, Juan y Luisa de la casa de la esquina. Una pareja que se había mudado el año pasado y cuyos nombres a veces todavía confundía. La gente traía boles de ensaladilla rusa y packs de 6 cervezas. Todos intentaban comportarse con normalidad, pero la curiosidad zumbaba bajo la superficie. Todos sabían que algo inusual estaba pasando. Simplemente no sabían cuán inusual. Carlos se encargaba de la barbacoa como el anfitrión de una comida de empresa. Las hamburguesas casi están. Coged algo de beber. Qué día más bueno, ¿eh? Lucía sonreía educadamente a todo el mundo. Algunos vecinos le devolvían la sonrisa. Otros parecían incómodos. Hacia las 4, Carlos subió al porche donde yo estaba de pie. ¿Has traído los papeles?, preguntó en voz baja. Levanté la carpeta. Sí, asintió. Bien. Su confianza era casi impresionante. Casi, porque en unos minutos, cuando llegara a la última página, esa confianza iba a desaparecer. Y cuando lo hiciera, ocurriría delante de todo el mundo. Carlos me cogió la carpeta de la mano como si fuera un papel más de la oficina. Eso era lo que pasaba con él. Después de años dirigiendo una empresa de construcción, los documentos no le intimidaban. Contratos, permisos, acuerdos, con proveedores. Firmaba cosas todos los días, sin pensárselo, 2 veces. Para él, los papeles significaban negocios, no consecuencias. Detrás de él, el jardín bullía con conversaciones en voz baja. Alguien abrió otra botella de cerveza. La parrilla chasqueaba y siseaba mientras la grasa goteaba sobre las brasas. Un cortacésped zumbaba en algún lugar más abajo de la calle. Era el tipo de banda sonora suave de las afueras que dejas de notar después de un tiempo. Pero en ese momento, yo lo notaba todo. Marisa estaba de pie cerca de la mesa del porche, sosteniendo un plato de cartón. Juan se apoyaba en la valla, hablando en voz baja con su mujer. Un par de niños de la manzana de al lado se perseguían por el césped, y Lucía estaba sentada bajo el arce en una silla plegable, con una mano en el vientre, mirando a Carlos con ojos esperanzados.
Carlos abrió la carpeta. «No te habrás puesto exquisita con los abogados, ¿verdad?», dijo con ligereza. «No», respondí. Escaneó la primera página. El lenguaje de reparto de bienes, el formato legal, el mismo tono seco que lleva toda solicitud de divorcio. Sonrió con suficiencia. Bastante directo. Pensé que lo apreciarías. Pasó la página. «¿Te quedas con la casa por ahora?», preguntó. «Eso es lo que dice». Se encogió de hombros. «Por mí, bien». Pasó otra página. A nuestro alrededor la conversación continuaba, aunque más baja ahora. La gente fingía no mirar, pero estaban mirando. Se podía sentir en el aire. Carlos volvió a pasar página. «Renuncia a la pensión compensatoria», dijo. «Sí, bueno, eso es generoso por tu parte». No respondí. Pasó otra página. El viento cambió ligeramente, trayendo el olor a carbón y cebolla a la parrilla a través del porche. En algún lugar detrás de mí, alguien se rió demasiado fuerte y luego se detuvo al darse cuenta de que nadie más se había unido. Carlos llegó a la última hoja. Por un momento, no reaccionó. Sus ojos recorrieron la página una vez, luego otra. La sonrisa de suficiencia se desvaneció. Sus hombros se tensaron. «¿Qué es esto?», dijo. Su voz había bajado de tono, no lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, pero lo suficientemente agudo como para que la conversación a nuestro alrededor comenzara a disiparse. Me acerqué para que solo él pudiera ver mi cara con claridad. «Sigue leyendo». Su mandíbula se tensó. «Esto no es parte de un acuerdo de divorcio». «No», dije en voz baja. «No lo es». Leyó el párrafo de nuevo, más despacio esta vez. El documento era simple. Un resumen de las transferencias financieras desde las cuentas matrimoniales conjuntas y los planes de pensiones, vinculadas a la compra de la propiedad vecina. Documentación que demostraba que el dinero utilizado para la casa de al lado se había movido sin mi consentimiento. Y una notificación que indicaba que la información ya había sido proporcionada al asesoramiento legal y a las autoridades financieras pertinentes para su revisión. Nada dramático, solo hechos. La cara de Carlos se puso pálida. «Carmen», susurró. «¿Qué coño es esto?». Ahora el jardín estaba casi en silencio. Marisa se había detenido a medio bocado, con un tenedor lleno de ensaladilla rusa a medio camino de su boca. Juan se movió contra la valla. Alguien dejó caer silenciosamente una botella de cerveza sobre la mesa del porche. Hablé con calma. «Es un registro». «¿De qué?». «Del dinero que moviste». Sus ojos se clavaron en los míos. «No puedes probar nada». «No necesito probarlo aquí». Volvió a mirar hacia abajo, escaneando la página más rápido ahora, buscando algo que pudiera descartar. «Debe haber un error», murmuró. «Un número. Estás exagerando». «No lo creo». Su respiración había cambiado, más corta ahora. Se giró ligeramente y bajó aún más la voz. «Vas a hacer el ridículo con esto». Casi sonreí. Carlos todavía pensaba que el ridículo era el peor resultado posible. Aún no había comprendido que el ridículo era el menor de sus problemas. Detrás de él, Lucía se había levantado de la silla. «Carlos», dijo suavemente. Él le ignoró. «¿De verdad has enviado esto a alguna parte?», me dijo. «Sí». «¿Dónde?». «Lo tiene mi abogado». Sus ojos brillaron. «Has metido abogados por un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí. Luego un poco más alto, para que el silencio a nuestro alrededor llevara mis palabras más lejos de lo que pretendía. «Retiraste dinero de nuestro plan de pensiones, Carlos». Varias cabezas se giraron por completo. La mano de Marisa cubrió su boca. La voz de Carlos saltó. «Baja la voz». «¿Por qué?». «Esto es privado». «Tú lo hiciste público cuando compraste una casa al lado para tu novia embarazada». Eso caló. Una onda recorrió la pequeña multitud. Lucía dio un paso adelante rápidamente. «Carlos, ¿de qué está hablando?». Él se giró hacia ella. «De nada, está tergiversando las cosas». Levanté ligeramente una mano. «No estoy tergiversando nada». Los extractos bancarios son muy claros. Las manos de Carlos habían empezado a temblar, solo un poco. No tenías derecho a rebuscar en mis cuentas. Nuestras cuentas, las cuentas de la empresa, no todas. Me miró fijamente. Por primera vez desde que le conocía, Carlos Fuentes parecía genuinamente inseguro. Los vecinos ya no fingían. La gente se había quedado completamente en silencio. Incluso los niños se habían ido al borde del jardín, sintiendo que algo serio estaba sucediendo. Lucía miraba entre nosotros, confundida. «Carlos», dijo de nuevo. «¿De qué está hablando?». Abrió la boca y la cerró, porque no tenía una respuesta simple. Di un paso atrás, dándole espacio, dejando que el momento se alargara. Eso era algo que Miguel también me había dicho. «Deja que se acórrale solo». Finalmente Carlos dijo: «Carmen está enfadada.
De eso se trata todo esto. ¿Del dinero? Sí. ¿Qué dinero? La casa, dije. Todos oyeron eso. Continué con calma. La casa de al lado se pagó en parte con dinero de nuestro plan de pensiones y del fondo de estudios que guardábamos para Adrián. Un silencio atónito cayó sobre el jardín. Juan negó con la cabeza lentamente. Marisa susurró. Madre mía. Lucía miró a Carlos. ¿Es eso cierto? Él la miró, luego a mí y de nuevo al papel en su mano. Su voz se quebró ligeramente. Es complicado. No es complicado, dije. Está sacando las cosas de quicio. Un número. Arrugó ligeramente el borde de la última página en su puño. ¿Crees que vas a arruinarme por esto? Creo que ya lo hiciste tú mismo. Sus ojos ardían en los míos. Podrías haber hablado conmigo en privado. Lo intenté. ¿Cuándo? Antes de que me dijeras que sirviera a tu amante. Esa frase cruzó el jardín como un vaso que se cae. Lucía dio un paso atrás. La boca de Marisa se abrió de nuevo. Carlos se pasó una mano por el pelo, pareciendo de repente más viejo de lo que parecía hacía 20 minutos. Carmen, dijo entre dientes, estás montando una escena. Miré a mi alrededor lentamente. Todos le miraban a él ahora, no a mí, a él. Yo no he montado la escena, dije. La has montado tú. Miró el papel de nuevo. Entonces, algo cambió en su rostro, no irá esta vez. Cálculo. No quieres que esto vaya a más, dijo en voz baja. Tampoco te ayudará a ti. Era la última jugada que le quedaba, la amenaza. Pero Miguel me había preparado para eso también. Ya ha ido a más, dije. Se quedó helado. ¿Qué significa eso? Significa que la documentación ya ha sido presentada. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. El último color se desvaneció de su rostro. A nuestro alrededor, el olor a carne quemada llegaba de la barbacoa, donde las hamburguesas habían sido olvidadas. Nadie se movió para darles la vuelta. Nadie dijo una palabra. Carlos bajó lentamente los papeles a su costado. Y por primera vez desde aquella tarde en el porche, cuando me dijo que sirviera a su amante, Carlos Fuentes pareció un hombre que finalmente entendía que había perdido el control de la historia. Carlos se quedó allí, en medio del jardín, sosteniendo los papeles sin apretar, mientras el humo de la barbacoa se arremolinaba junto a su hombro. Nadie hablaba. Se oía el suave crepitar de la grasa goteando sobre el carbón. En algún lugar de la calle, una puerta se cerró de golpe. Una cigarra zumbaba en el arce sobre la cabeza de Lucía. Pero en nuestro jardín todo se había detenido. Carlos volvió a mirar la última página, como si tal vez las palabras cambiaran si las miraba el tiempo suficiente. No hará nada con esto, dijo finalmente. La confianza en su voz era más delgada ahora, forzada. No respondí de inmediato, solo lo observé. Después de 27 años de matrimonio, aprendes los ritmos del rostro de una persona. ¿Sabes la diferencia entre la ira y el miedo? Entre un farol y una creencia genuina. Esto era un farol. Puede que tengas razón, dije en voz baja. Sus hombros se levantaron ligeramente, como si el alivio acabara de rozarlo. Luego añadí, pero definitivamente lo investigarán. Ese alivio se desvaneció. Lucía se acercó a él, con la confusión escrita en su rostro. Carlos, dijo, ¿de qué está hablando? Se frotó la frente como si le doliera la cabeza. Carmen está exagerando. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Lo estoy? No respondió. Detrás de él, Juan carraspeó y cambió de peso. Vi a Marisa dejar lentamente su plato en la mesa del porche, la ensaladilla intacta. Ahora nadie quería irse. Nadie quería interrumpir tampoco. La gente estaba presenciando algo que casi nunca sucedía en urbanizaciones tranquilas como la nuestra. El momento en que una vida cuidadosamente gestionada se desmoronaba en público. Carlos lo intentó una vez más. Bajó la voz y se inclinó hacia mí. No tenías que haber hecho esto aquí. Le miré a los ojos. Tú la trajiste aquí. Se estremeció ante eso. Tú invitaste a los vecinos. Otra pausa. El olor a hamburguesas quemadas se hizo más denso en el aire. Finalmente, Lucía habló de nuevo, su voz más tensa ahora. Carlos, ¿sacaste dinero de su plan de pensiones? No respondió de inmediato, y ese silencio le dijo más de lo que cualquier palabra podría haberle dicho. Ella dio un paso atrás, como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Dijiste que la casa estaba pagada, susurró. Lo está, espetó él. ¿Con el dinero de quién? Preguntó ella. Esa pregunta flotó por todo el jardín. El rostro de Carlos se contrajo de frustración. Que todo el mundo se calme, dijo en voz alta, tratando de recuperar el tono de un anfitrión que maneja una fiesta ruidosa. Esto se está sacando de quicio. Pero nadie se movió hacia la barbacoa. Nadie se rió. La ilusión ya se había hecho añicos. Sentí que algo dentro de mi pecho se aflojaba entonces.
No alegría exactamente, algo más tranquilo. Liberación. Durante meses había llevado sola el peso de la sospecha y la confusión. Ahora, la verdad no estaba solo en mi cabeza o en una carpeta en el despacho de un abogado. Estaba al aire libre. Carlos se volvió hacia mí. ¿Qué quieres?, exigió. La pregunta me sorprendió porque por primera vez, desde que salió a la luz la infidelidad, no estaba dando órdenes. Estaba preguntando. Quiero salir de esto, dije. ¿Ya tienes eso? Sí. Señalé el paquete que todavía tenía en la mano y ahora también tengo protección. Volvió a mirar la última página. Casi podía oír los engranajes girando en su mente, repasando registros bancarios, transacciones, todos los lugares a los que sus atajos podrían conducir si alguien más empezaba a hacer preguntas. Tragó saliva. Podrías retirar esto, dijo. Un número. Puedo arreglarlo. ¿Con qué dinero? Eso le golpeó duro. Por un momento miró alrededor del jardín como si buscara apoyo, pero los vecinos evitaron su mirada. Juan se quedó mirando el césped. Marisa parecía desear ser invisible. Carlos había pasado años construyendo una reputación en esta calle. Contratista de éxito, tipo amable, siempre dispuesto a prestar una escalera o recomendar un techador. Ahora cada persona que estaba allí estaba recalculando en silencio quién era él en realidad. La comprensión también le golpeó a él. Sus hombros se hundieron ligeramente. Lucía se alejó más de él, abrazándose a sí misma. Me dijiste que todo estaba arreglado, dijo en voz baja. Carlos no respondió, porque ya no había nada arreglado. La barbacoa emitió un último siseo fuerte cuando una hamburguesa se carbonizó por completo. Finalmente, Juan se acercó y cerró la llave del gas. El silencio repentino se sintió enorme. Miré a Carlos una última vez. Voy a entrar, dije. No intentó detenerme. No dijo una palabra más. Crucé el jardín, subí los escalones del porche y entré en la casa que había sido mi hogar durante casi 2 décadas. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el silencio del interior se sintió casi irreal después de la tensión de fuera. Me quedé allí, un momento con la mano todavía en el pomo. Luego solté un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante meses. Esa tarde, los vecinos se fueron yendo uno por uno. Sin música, sin risas, solo despedidas silenciosas y el suave portazo de las puertas de los coches. Carlos nunca entró. Lo vi una vez a través de la ventana de la cocina, sentado solo en una silla de jardín, con la carpeta del divorcio en las manos. Parecía más pequeño, de alguna manera. Por primera vez en años, dormí toda la noche. La vida no se volvió mágicamente fácil después de eso. El divorcio nunca funciona así. El papeleo llevó meses. Los abogados hablaron. Los contables revisaron extractos. El negocio de Carlos pasó por más escrutinio del que jamás había esperado, pero la parte que más importaba ya había sucedido. El momento en que la verdad dejó de ser mi carga exclusiva. Unos 6 meses después, vendí la casa. No fue una decisión triste. Para entonces, Sofía había volado desde Barcelona y me había ayudado a ordenar armarios y cajas. Adrián subió un fin de semana desde Sevilla y llevó muebles a un trastero, con esa especie de protección silenciosa que desarrollan los hijos, cuando se dan cuenta de que su padre los ha decepcionado. No pasamos mucho tiempo hablando de Carlos. No quedaba mucho que decir. Compré un pequeño ático en el barrio de Chamberí. 2 dormitorios, una pequeña terraza, a poca distancia de una cafetería que hace un café con leche con canela que probablemente no debería tomar tan a menudo como lo hago. La primera mañana que me desperté allí, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina sobre una encimera completamente vacía. Sin hojas de cálculo, sin expectativas para la cena, sin tensión, solo silencio. Unos meses después de mudarme me encontré con Lucía una vez. Fue en un Mercadona en Aravaca, llevaba un cochecito con ella. El bebé dormía dentro. Por un segundo nos quedamos allí en el pasillo de los cereales, ambas sin saber qué decir. Finalmente, ella habló. He oído que te has mudado. Sí, asintió lentamente. El bebé hizo un pequeño ruido en el cochecito, y ella instintivamente se agachó para ajustar la manta. Tenías razón, dijo después de un momento. No le pregunté a qué se refería. Ya lo sabía. Parecía cansada. No miserable exactamente, solo desgastada, de la manera en que los jóvenes a veces se ven cuando la vida resulta más complicada de lo que esperaban. Nos deseamos lo mejor y seguimos nuestros caminos. Y eso fue todo, sin gritos, sin grandes discursos, solo 2 mujeres que habían aprendido algo por las malas. Hoy en día, mi vida es sencilla. Paseos matutinos por el parque, llamadas telefónicas con mis hijos, cafés con unas pocas amigas que me apoyaron en todo.
A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a Carlos de la manera en que lo hice. Siempre doy la misma respuesta, un número, porque la verdad es que yo no destruí su vida. Simplemente dejé de proteger las mentiras sobre las que la había construido. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que la fuerza tranquila puede ser mucho más poderosa que la ira. A veces, el momento más importante no es cuando gritas, es cuando con calma le entregas a alguien la última página y te alejas. Si esta historia ha significado algo para ti, tómate un momento para reflexionar sobre la fuerza tranquila que se necesita para defenderse. Y si conoces a alguien que pueda necesitar ese recordatorio, comparte esta historia con ellos.